lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esta cita. Vamos a comenzar. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, ¿para qué los llevó? La Escritura dice que ¿para qué? Para afligirlos. ¿Por qué? Porque era necesario. Los afligió, los sacó con mano poderosa, dice la Escritura que los sacó, dividiendo el mar y poniendo una nube que los guiaba, que los seguía. Leyendo unos comentarios, ¿sabe por qué? Dios iba como una nube con ellos porque tapaba el sol. Porque dicen que el sol era tan fuerte que a lo mejor tal vez en el camino ellos no lo iban a poder soportar. El calor, iban a morir a lo mejor por el sol, por una desolación. Y Dios puso una nube que los guiaba, los cubría del sol. Y luego, ¿qué más hizo? Dividió el mar. Cuando iban pasando, dividió el mar rojo. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiera pasar. Viendo esas señales, yo creo que los judíos, los hebreos, dijeron: Dios está con nosotros, nuestro Dios es poderoso, puro gozo, puro jijiji, puro jajaja. No, hombre, yo creo que han de haber dicho: Canaán, la tierra prometida, está a 5 cuadras cruzando el mar rojo. Yo creo que han de haber dicho ellos, no, iban felices, gozosos, Dios iba con ellos. Y luego, ¿qué les dice el Señor? Ok, te pasé, te liberé, pero te mandé al desierto para afligirte. Y también hice que te diera hambre. Comenzó a afligirlos. Ellos no entendieron de qué se trataba la aflicción. La aflicción es para que buscaran a Dios, para que su confianza estuviera más en Dios. Sí, que recordaran lo que Dios había hecho. ¿Para qué? Para que ellos siguieran confirmando que su Dios era poderoso y que Él los iba a llevar en el desierto guardándoles y cuidándoles, como Él lo había prometido. Ahora, este versículo es claro. Dice: te llevé, ¿para qué? Para afligirte. Te llevé para que te diera hambre. ¿Y qué dice el Señor? Yo te di todo eso, te sustenté con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Porque también podemos ver cómo Satanás, cuando Jesús estaba ayunando y estaba en el desierto, pues Satanás lo quiso tentar acerca de eso. Y pues como el Señor sabía la Escritura, pues le contestó con ese versículo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de comida puedo vivir, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos espíritu, somos carne, ¿verdad? También necesitamos alimento para ser fortalecidos, pero también necesitamos el alimento espiritual. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, para confiar en Dios, para acercarnos a Dios. Por eso, otra cosa, ¿para qué los llevó? ¿Por qué? ¿Por qué los llevó al desierto? Sencillo, para probarlos. ¿Qué quería probar el Señor? Su corazón. ¿Qué había en su corazón? Cuando nosotros nos enfrentamos a una aflicción, por lo regular sacamos lo que hay en nuestro corazón. Por lo regular, inmediatamente sale lo que hay en el corazón. Si eres agradecido, o si simple y sencillamente la agarras contra él. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? No estaban entendiendo que era el plan de Dios. Ir al desierto para afligirlos, pero también para probarlos. Versículo 10. Dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sí, Él los probó, les dio comida, les dio de comer, les dio lo que ellos necesitaban. Pero ya cuando no les dio, por ahí escuché un comentario que dicen: ¿quién no se harta?
¿Quién no se enfada de comer siempre lo mismo? Y decía esa persona, ese comentario, bueno, se nos hace fácil decir, ay, los judíos, ay, los hebreos, ¿por qué? Si Dios les estaba dando de comer, ¿por qué renegaron? ¿Por qué se enojaron? Si yo con frijolitos soy feliz. Sí, ¿o no somos felices con frijolitos? ¿Qué es lo que dice nuestra mamá? Mira, mijo, con frijolitos es suficiente, Señor, dame los frijolitos. Pero el Señor lo que te quiere dar es carne asada seguido. Y nos conformamos con frijolitos. Eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. Bueno, no sé ustedes, allá en Irapuato no es tan regular la carne asada, pero sí los frijoles. Esos no pueden faltar en la mesa. Por eso allá mi mamá me decía, hijo, con frijoles, mira, eres feliz. Y pues sí, pero ahora ya me acostumbré a la carne. Y soy feliz con la carne, quiero comer carne. Pero bueno, ese no es el caso, ¿verdad? Entonces el 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Ese comentario que estaba leyendo decía, come lo mismo por mucho tiempo y terminarás enfadándote de comer tan seguido lo mismo. Dice, y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Comieron tan seguido el maná que después ya no lo quisieron y comenzaron a renegar, comenzaron a levantarse en contra de Dios. Comenzó a salir lo que había en su corazón. Los llevó para afligirlos, para probarlos. Ok, ¿quieres algo? Te lo voy a dar. Pero después veremos qué hay en tu corazón. Otra cosa, ¿por qué? Lo que les decía, ¿qué había en su corazón? Versículo 14, miren lo que dice. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 8, ¿qué decía? El primer versículo, la primera frase dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado. Y luego dice el versículo 14, ¿para qué los llevó al desierto? Para saber lo que había en su corazón. Y se enorgullezca tu corazón y se olvide de Jehová su Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok, Dios les daba, pero después los dejaba. Decía, vamos a ver qué hay en su corazón de mi pueblo. Vamos a ver, es mi pueblo, los amo, pero vamos a ver qué hay en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Lo que Dios no quería que hubiera. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, cuiden de qué, de no poner por obra lo que yo les dije. Sí, ¿qué había? Se enorgulleció su corazón y se comenzaron a olvidar de lo que había pasado en Egipto, de cómo habían salido bendecidos, de cómo Dios abrió el mar rojo. Por Dios, ¿a quién se le va a olvidar un milagro en su vida? Dígame, ¿a usted se le ha olvidado los milagros que Dios hizo en su vida? Yo creo que no. Por lo menos en mi caso, yo no me he olvidado de que Dios me salvó la vida. De que Dios me dio el privilegio y me tomó por fiel para ponerme en el ministerio. A mí, todos los días lo tengo muy presente, en mi caso. Sí. Pero al pueblo de Israel se le había olvidado quién lo había sacado. Se le comenzó a olvidar a qué los había llevado el Señor al desierto. Porque no los había llevado a que se murieran. Los llevó para afligirlos, para probarlos y para saber qué había en su corazón. Dijo, a estos no les puedo dar el banquete porque primero tengo que saber qué hay en su corazón. Primero los voy a afligir, luego los voy a probar y luego voy a ver qué hay en su corazón. Y el Señor nos conoce perfectamente. Cuando vio lo que había en el corazón de los hebreos, el Señor dijo, híjole, es mi pueblo escogido. No puede ser. Versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi mano me han traído a esas riquezas. Ok. El pueblo de Israel comenzó a llenarse de orgullo, comenzó a olvidarse de Dios, comenzó a creer
lo que dice este versículo, que ellos podían ir a la tierra prometida, que ellos podían lograr, pero pues Dios era el que les había hecho la promesa. Muchas veces a nosotros se nos olvida quién está de nuestro lado. Muchas veces nos olvidamos de que los desiertos son para ser probados. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, el desierto no te destruye, te instruye. Y a veces creemos que las pruebas son ¿para qué? Para alejarnos de Dios, que las situaciones difíciles vienen, ¿por qué? Porque Dios no está con nosotros, porque el Señor se olvidó de nosotros, o ¿alguno de ustedes no llegó a creer eso? ¿O nada más yo? Yo creo que sí hemos llegado en algún tiempo a pensar que Dios no está con nosotros, de que estamos siendo probados, de que estamos pasando un tiempo muy difícil y Dios no está. Ahora, si recuerdas lo que te dije hace un momento, el desierto te instruye, la prueba te instruye, no te destruye. La prueba y el desierto no es para que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a ir a la iglesia, ¿sabes qué? Ya no voy a leer la Biblia, ¿sabes qué? Ya no voy a orar. No, al contrario. Si tú estás ahorita entendiendo lo que te estoy compartiendo, es porque el Señor, cuando tú pasas un momento difícil, está probándote. Está pesando tu corazón. Está diciéndote, a ver, te la crees muy sabio, ¿no? Tú crees que tú todas las puedes. Crees que todo lo que tienes es porque tú eres muy inteligente. Es porque tú solito lo has hecho. Dice, no, te voy a pasar por un desierto. Te voy a dejar en un desierto. A ver, ¿qué haces? Y es el momento en que decimos, Dios, te has olvidado de mí. Dios, no estás conmigo. Señor, ¿estás ahí? Sí, el Señor está ahí. Nada más que a nosotros se nos olvidó lo que Él hizo hace algunos años. ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo se ha mantenido fiel? ¿Cómo su presencia sigue estando ahí? Sí. Ahora el versículo 6. Mire lo que dice. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ok. ¿Para qué? Para ver si habías de guardar sus mandamientos. Sí. Dios te pasa por el desierto por alguna razón. Dios permite los desiertos para ver si de verdad crees en Él, para ver si de verdad te vas a tomar de su mano, para ver si de verdad confías y tienes la plena seguridad de que Él te va a ayudar. Miren, es fácil decir amén, es fácil decir yo confío en ti cuando todo está bien fácil. Y te voy a decir algo, yo he pasado por muchos desiertos, muchos, y el desierto más difícil lo pasé casi en estas fechas de marzo. Ya se va a acabar febrero, ¿verdad? Pero fue en marzo. Mi último desierto, que fue el más difícil que hasta ahorita he pasado. ¿Por qué? Sencillo. Yo creo en Dios, confío en Dios, oro a Dios, ayuno porque lo amo, sirvo a Dios porque le amo. ¿Qué pasó? Uno de mis hermanos falleció, pero yo fui, oré, declaré la palabra, gente por la cual he orado ha sanado, fui, dije, Señor, y luego Dios leo un versículo y dice, el salmista, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dije, gloria a Dios, de este versículo me agarro, voy, lo declaro sobre la vida de mi hermano y no, hombre, él es sano porque es sano. Voy, me estoy un día completo con él. Le comparto la palabra, oro por él, lo animo, recibe a Cristo, se pone a cuentas con él. Yo dije, Dios está contigo, Dios va a hacer el milagro. Y él me dice, sí, yo lo creo. Me regreso, 4 días después me hablan y me dicen, ¿sabes qué?
hace 1 hora acaba de morir tu hermano. ¡Oh! ¿Se imaginan? ¿Qué estaba pasando por mi mente? No dije ¿por qué? No dije ¿para qué? Me quedé en shock. Me quedé pensando muchas cosas comencé a pensar, muchísimas cosas. Pero comencé a decir, Dios, no quiero renegar. Dios, no quiero decir nada que te vaya a ofender. No quiero decir nada. Ahorita voy a olvidarme de todo, nada más me voy a preocupar por ir a Irapuato. Y luego eso sucede, voy a Irapuato. Y seguía lo más difícil todavía, hermano. Seguía lo más complicado. Llego, estaba el velorio, vámonos a enterrarlo. Llegué como a las 12 del día, lo iban a enterrar a las 2 de la tarde. Abrazo a mis hermanas, abrazo a mi mamá, oro por ellas. Comienzan a llorar de una manera horrenda. ¿Por qué? ¿Por qué horrenda? Comienzan a gritar y a llorar. Y mire, ha sido el momento más difícil. Yo con lágrimas en los ojos decirle a mis hermanas y a mi mamá, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. Tenerles que decir eso en un momento tan difícil, después, escuchen, después de haber creído que Dios iba a hacer el milagro, después de haber recibido una palabra que yo creí que venía de Dios y que iba a hacer el milagro, yo creo que Dios me dijo, ¿sabes qué? Sí, Él vivirá, pero en mi presencia. Recibirá a Cristo, pero tendrá pase directo hacia mi presencia. No que se iba a quedar aquí en la tierra. Entonces llego, abrazo a mis hermanas, oro por mi mamá, mis hermanos, y trato de tranquilizarlas. Les digo, ok, miren, ya tranquilas, todo está bien, ya. Y comienzan a calmarse. Sacan el féretro de mi hermano. Llega a la carroza y le digo a mi hermana y a mi mamá y a mis hermanas, no salgan, aquí quédense en el cuarto. Aquí quédense, no salgan, yo voy a salir, lo vamos a subir a la carroza, ustedes quédense aquí. ¿Por qué? Porque no quería hacer las cosas todavía más difíciles de lo que ya eran. Luego, ¿qué pasa? Llego al entierro, yo con un nudo en la garganta, con pocas lágrimas, no soy tan llorón, pero sí se me salieron las lágrimas. Llegamos al lugar donde lo íbamos a enterrar, lo comienzan a enterrar, y mi hermano me habla y me dice, él me dice carnal, ven, ¿qué pasó? Comparte algo. Híjole, les digo algo. Primera vez en mi vida que no quería hacerlo. No quería hacerlo. Pero yo sé obedecer. Mi hermano es mayor, es mi autoridad. Dije, si tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Por primera vez en todo mi ministerio, estaba predicando con lágrimas en los ojos. Tuve que agarrar fuerza. Tuve que tomar valor, tuve que hacer a un lado la aflicción. Compartirles, darles el plan de salvación. Y decirles a toda mi familia, Él se fue. Él se puso a cuentas con Dios, Él está con el Señor. Ahora les toca a ustedes. Háganlo, pónganse a cuentas con el Señor. Dios nos pasa por un desierto para probarnos. Nos aflige, nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Luego lo más difícil, hermano, me regreso a Monterrey. Por primera vez mi mamá me dijo, se acerca a mí y me dice, hijo, quédate, hijo. Yo le digo, mamá, tú sabes que yo sirvo al Señor. Tú sabes que allá me están esperando. Yo pedí permiso para 2 días y yo sé obedecer. Me dice, ok, hijo, ve y sirve al Señor. Dios permite que tú pases por un desierto con un propósito.
para que no se te olvide quién está a tu lado. Ahora, Dios siempre va a permitir que pases por un desierto para ver si tú estás guardando sus mandamientos de Jehová tu Dios, si andas en sus caminos y si le temes. Si le temes. Eso, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, vamos a ver algo. ¿Qué aprendemos durante el paso por el desierto? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué? Vamos a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Vamos, 1 de Corintios capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Miren, es importante resaltar los aspectos de los cuales está hablando Pablo. ¿Por qué? Porque dice que todo Israel fue bajo la nube. Todo Israel pasó por el mar rojo cuando lo dividió el Señor. Todos. Ahora, el 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, es una simbología. Pablo está diciendo que todos fueron bautizados. Estaba leyendo unos comentarios acerca de esto y decía que cuando atravesaron el mar rojo, que simbolizaba que Dios estaba bautizando a su pueblo de Israel. Pero no voy a meter tanto en esos detalles. Solo Pablo aquí está diciendo, hey, no ignoren, no desconozcan que nuestros antepasados vieron cómo la nube los seguía, cómo la nube estaba con ellos, cómo vieron cómo el Señor abrió el mar rojo. Todos sus antepasados. ¿Por qué les decía Pablo? Bueno, porque también les quería explicar que ellos no entraron a la tierra prometida. Todos estos versículos Pablo les comienza a decir, ok, todos pasaron. Salieron de Egipto, pasaron el mar rojo, pero no conocieron la tierra prometida. Dile al que está a tu lado, mira, el desierto te lleva a Canaán. ¿Cuál es tu Canaán? Las promesas que Dios te ha hecho, lo que Dios te dice, ese es tu Canaán. Pero es necesario pasar por un desierto, es necesario atravesar un desierto. Ahora, con esto, no quiero que malinterpretes las cosas, que yo lo esté declarando sobre tu vida un desierto. No. Es necesario pasar por un desierto porque en el desierto conocemos a Dios tal y como es. Y el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora, el apóstol Pablo aquí en el capítulo, en el 1 de Corintios capítulo 10 les está diciendo algo. Hey, les habla a ustedes. No quiero que ignoren que todos sus antepasados salieron de Egipto, cruzaron el mar rojo, se fueron al desierto, pero no conocieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no se agradó de ellos. Dios los probó, vio lo que había en su corazón. ¿Y qué pasó? Vio que renegaban. Vio que ellos ya estaban llenándose de orgullo. Vio que ellos de verdad no estaban haciendo lo que Dios les había pedido, que ya no andaban en sus caminos, que ya ellos querían hacer las cosas a su manera. Ahora, Pablo les decía, tengan cuidado cuando pasen ustedes por pruebas, tengan cuidado cuando pasen por sus desiertos. ¿Por qué? No vaya a ser que también ustedes no lleguen hacia la presencia de Dios. ¿Por qué? Por descubrir lo que hay en su corazón. Todos estamos esperando la venida de Cristo. No sabemos cuándo Cristo venga. Lo que sí sabemos es que tal vez algún día vamos a morir. Sí. Pero Dios siempre va a probar qué hay en nuestro corazón. Sí. Mira, escrito quedó en la Biblia la experiencia del pueblo de Israel.
Sí, ¿qué fue lo que pasaron? Ahora, tengamos cuidado nosotros de que no se repita en nuestra vida. Que nos llenemos de orgullo, que nos olvidemos de quién es Dios, que nos olvidemos de qué es lo que Dios quiere de nosotros, que nos olvidemos y no obedezcamos al Señor. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender nosotros. No olvidarnos lo que dice la Biblia. Que no ignoremos lo que pasó en las personas que se equivocaron. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Por eso el primer versículo que les leí, ¿qué decía? Que el Señor los había mandado, ¿para qué? Para que guardaran sus mandamientos. Sí. Ahora, lo que no debes hacer en el desierto, ¿qué es lo que no debemos hacer en el desierto? Éxodo capítulo 17, versículo 7. ¿Qué es lo que no debemos de hacer en el desierto? Éxodo 17, 7. Hasta atrás. ¿Están ahí? Amén. Éxodo 17, 7. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense qué dijo el pueblo de Israel: ¿está Jehová con nosotros o no? Cuidado, ¿por qué? Miren, Masá significa prueba y Meriba rencilla. Ok, un lugar donde Dios los llevó para probar qué había en su corazón. Y Meriba porque hubo rencilla, porque empezaron a decir: bueno, ¿está Jehová con nosotros o no? ¿Por qué? Porque tenían sed y querían las cosas ya. ¿Cómo nos ponemos con el Señor cuando hay prueba? ¿Cómo nos ponemos? ¿Rencillosos? ¿Comenzamos a pelear? ¿Comenzamos a discutir con Dios? ¿Comenzamos a decirle a Dios qué es lo que queremos y lo queremos ya? Ok, lo que no se debe de hacer en el desierto: tentar a Dios. No debemos de tentar a Dios por nada. A lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto: tentó a Dios. ¿Y qué dice el versículo? El que Jesús le dijo a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no debemos de tentar a Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 8. Hebreos 3, versículo 8. Tres, 8 de Hebreos. ¿Estamos ahí? Amén. Hebreos 3, 8. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué dice el versículo? Que no endurezcamos nuestros corazones. Que tu corazón no se ponga duro cuando estás pasando un desierto, cuando estás siendo probado. Que no se endurezca, al contrario, que mejor se abra a la presencia de Dios. Que mejor tú comiences a decirle a Dios qué es lo que Él va a hacer. No que tú te cierres y comiences a decir: Dios, tú no estás conmigo, mejor me voy de la iglesia, mejor sigo donde yo andaba. No, el desierto tiene que ablandar tu corazón. Tiene que hacerlo más sensible. Porque si Dios permite que tú pases una prueba, es porque Él te va a dar la solución a todos los problemas, a todas las situaciones. Solamente no tienes que tentar a tu Dios. Otra cosa: ¿cuánto tiempo no fueron probados el pueblo de Israel? 40 años. Muchas veces tenemos 3 años de cristianos y ya nos queremos ir porque no aguantamos la prueba. ¿O no nos enfrentamos a eso? Sí, nos enfrentamos a eso. Cuando el matrimonio no anda bien. Amén. Cuando la vida de los jóvenes: oye hijo, tú no cambias, vas a los cultos y creo que estás peor.
Oye, hijo, creo que desde que fuiste a la iglesia no quieres hacer nada. ¿A cuántos jóvenes no les han dicho eso? Bueno, no se escucharon los amenes, pero tengo discernimiento. Entonces, nosotros con 2 años o con 1 año de cristianos queremos subir. Recuerden que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios nos lleva de victoria en victoria. Sí, y lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando un desierto es creerle a Dios. Si Dios te dijo voy a hacer esto, es porque lo va a hacer. Porque Él no miente, Él lo hace. Otra cosa que no debemos de hacer ni de decir es murmurar cuando pasemos un desierto. Sí, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, versículo 11. Miren lo que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué hacemos cuando murmuramos? Señalamos cuando juzgamos, criticamos, señalamos. Miren, la Biblia habla varias palabras para la murmuración y la define de esta manera. En Proverbios, capítulo 16, versículo 28, la traducción a nuestro lenguaje es la palabra chismoso. Sí, alguien que murmura es un chismoso. No digan amén, hermanos, Aquí no hay chisme, porque cada rato lo reprendemos en la oración. En la oración lo reprendemos. Dele gracias a Dios que oramos. Si no, aquí hubiera mucho chisme. No lo digo que hay, no se me ofendan, no lo digo que hay, Pero esa palabra murmurar en nuestro idioma es chismoso. Y es algo que no se debe de hacer cuando uno pasa por el desierto. Cuando uno comienza a pasar por un desierto, mire, todo le puede parecer mal. Comienza a criticar todo, comienza a juzgar todo. Evitemos la murmuración, porque el pueblo de Israel lo enfrentó. Comenzaron a murmurar de todo. ¿De quién murmuraron? De Moisés. Comenzaron a levantarse en contra de Moisés. Es algo que debemos de evitar por el desierto. Debemos aprender a quedarnos callados e ir con el Señor. ¿Sí? Poner nuestra confianza en Él. Ok, en otra versión dice que el murmurador significa un llevador de cuentos. Un llevador de cuentos también es alguien mentiroso, chismoso, mentiroso. ¿Ha conocido alguna persona así? Yo sí he conocido muchísimos. Pero mejor oro por ellos, mejor intercedo por ellos. Y cuando tengo tiempo me siento y les digo, oye, ¿tienes un problema? Necesitas dejar de hacer eso porque a eso no le gusta al Señor. Otra cosa que también no debemos de hacer cuando pasamos por un desierto es no quejarnos. ¿Cuántos se quejan? Miren, Santiago capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego. No quejarse. Es algo que tenemos que hacer. Es algo que no tenemos que hacer cuando pasemos por el desierto. Ahora, también hay otra cosa: no dudar. En Hebreos capítulo 3, versículo 18 al 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Sí. Si algo le dijo el Señor, no dude. Si algo le dijo el Señor, sígalo creyendo. No caiga en la desobediencia. Si el Señor la trajo al Topo Chico, aquí quédese. ¿Sí? ¿Amén? Entonces no dudemos y no dejemos de seguir hacia adelante. Otra cosa que también no debemos de hacer es no codiciar cosas malas. Sí, Dios nos bendice. Amén. Entonces, si al impío le está yendo bien, no lo envidie, no lo codicie. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos.
Dios bendice a malos y bendice a buenos. Pero la bendición la tienen los hijos de Dios. Miren, cuando pasamos por un desierto, conocemos a Dios como Padre y tenemos esa identidad de hijo. Cuando usted pasa por un desierto, usted se va a dar cuenta que usted es su hijo. Sí, que su Dios es su Padre y que usted es su hijo. Eso es lo que le enseña el desierto. Sí, cuando nosotros pasamos un desierto, comenzamos a ver a Dios como Padre, no como Dios. Porque hay diferentes tipos de cristianos, el que lo siguen viendo como Dios y los que lo vemos como Padre. Los que podemos dirigirnos a Dios como Padre. Los que vemos a Dios como ese Padre. Que cuando tenemos problemas podemos dirigirnos a Él y estamos seguros de que Él nos contesta. Ahora lo que tienes que hacer en el desierto, creer. ¿Cuántos creen? Es fácil decir cuando no pasamos prueba. Es fácil decir que creemos cuando todo es felicidad. Pero a ver, muchos aquí Dios les dio una palabra. ¿Y aún la sigues creyendo? Sí, amén. Dios me dijo, algún día vas a salir en la tele. Y yo, sorpresa, me voy a quedar para siempre en YouTube. O sea, eterno. Hasta que Cristo venga. Amén. Sí, porque lo que pasa en internet ahí se queda. Ya nadie lo quita. Aunque usted lo borre, mire, otro le da like, le da el link y lo puede ver cuantas veces quiera. Le voy a decir a mi mamá, mamá, tu hijo es famoso, salió en la tele. Ahorita estaba ocupada, si no estaría viéndome. Pero algo que tenemos que hacer es seguir creyendo. Hebreos 11:6 nos habla de la fe y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenemos que tener? Fe, creer. Lo que tienes que hacer en el desierto, creer, por más difíciles que sean las situaciones. Es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Seguir creyendo, seguir aferrarnos a esa bendición. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha prometido lo va a hacer. Y miren, cuando Dios mandó a los espías, a los 12 espías, ¿saben por qué los mandó? Para ver qué había en su corazón. Los mandó para ver si creían que Dios iba a estar con ellos. Por Dios, ¿quién no va a creer en un Dios que dividió el mar en dos? Que mandó su nube y los guió, los guardó. ¿Quién no iba a acabar con unos gigantitos? Pero ¿qué pasó? Llegó la incredulidad a sus corazones. ¿Y qué fue lo primero que dijeron los 10 espías? Dijeron, no vamos a poder. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son gigantes. ¿Pero qué dijeron los otros 2 espías, Josué y Caleb? Dijeron, la tierra está bendecida. Miren los frutos que hay. Son frutos muy dulces y jugosos. Aquí trajimos unos y los otros murmurando, renegando y diciendo, ya no creemos que Dios nos pueda ayudar. La situación está muy difícil. Vimos aquellos gigantes, ya no podemos. Dejaron de creer. Comenzó a haber duda, comenzó a haber murmuración, comenzaron a levantarse en contra de su autoridad. Debemos de seguir creyendo. Es lo que usted tiene que hacer en el desierto. Por más difíciles que sean las situaciones. Otra cosa que usted tiene que hacer es obedecer. Sí. Todos debemos de obedecer. Si Dios te dice, soporta, no tardo, ahí estoy contigo, obedezcamos. Aunque estemos pasando alguna prueba, usted obedezca. Otra cosa, temer. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Qué se refiere a este versículo? Ok, tengamos temor, hermanos. Miren, usted, si no cree, si no obedece, si no teme a Dios, se lo digo sinceramente, un día se va a olvidar de Dios. Le va a echar la culpa a Dios de todo lo que le sucede y va a regresar, va a retroceder. ¿Cuántas personas usted no ha escuchado que dicen, no, hombre, antes de que fuera cristiano me iba mejor? Comencé a ir a la iglesia y ya tengo más problemas.
pues Dios tiene que limpiar. Dios tiene que enseñarte. Dios tiene que pulirte, hacerte creer que aún en esas situaciones Él está ahí. Pero tenemos que tener temor de Dios. Miren, en el desierto Dios te habla, organiza tu vida. En el desierto Dios le dio las leyes a Moisés, consagró las fiestas, envió a su ángel para guiar a Israel. Sí, todo eso hizo Dios en el desierto. Pero algo que estoy 100% seguro es que cuando tú tienes pruebas y situaciones difíciles, Dios te habla. Sí. Y Él está acomodando todas las piezas. Aunque tú digas, no está, ahí está. Y Él está haciendo algo. Y Él está manifestando su poder. Sí. Nada más que a veces nosotros lo dudamos, nos olvidamos, dejamos de creer y comienza a menguar nuestra fe. Ya estoy por terminar. No se me duerma. Dígale al que está a su lado, no se duerma. Si estás poniendo atención, la enseñanza está, dice el pastor, picuda. Amén. Ahora, ¿cómo entiendo o cómo desarrollo todo lo que les leí? Ok, usted tiene que tomar una decisión. ¿Creer o dudar? ¿Por qué? Uno decide que ama, a quién ama, con quién se casa, con quién quiere pasar toda su vida. Ni modo, hermano, ya lo decidió, así es de que quédese para siempre con la esposa que Dios le dio y con el esposo que Dios le dio. Ya no se puede decir, híjole, no, ni modo, ya tomó la decisión. Sí, es cuestión de voluntad. Tenemos que tomar esa decisión. A ver, los que se casaron, ¿a poco no dijo, mi esposo es el más guapo del mundo? Ya después comenzaron a crecer y todo, ya, híjole, te hubieras quedado como te conocí. Ni modo, hermanos, los años pasan. Lo bueno es que lo del Señor permanece para siempre. Yo soy del Señor. Por eso los años no pasan en mi vida. Usted tiene que creer. Usted tiene que tener esa seguridad de creer en lo que Dios le dice. Usted decide si cree o no, que Dios en esos desiertos le va a dar la salida. Acuérdese, usted tiene su decisión. 2, desatando la fe. Sí, porque unos la tienen bien atada la fe. Hay quienes tienen la fe atada por los dichos de su boca. Hay gente que dice, yo no tengo fe. ¿Cómo no? Dios te dio fe. Dios a todos nos dio fe. Nada más que en algunos es más visible. ¿Por qué? Porque sí lo creen. Porque todos los días se levantan con fe. Todos los días se levantan creyendo que Dios está ahí y que les va a dar la victoria en todo lo que emprendan. ¿O no dice así la Biblia? Bueno, cuando tú pases por un desierto, tienes que entender que tienes que activar tu fe. Tienes que desatarla, desátala. Comienza a creer, comienza a declararla. No cometas el error que cometen todas las personas. Híjole, creo que esto no va a ser posible. Híjole, creo que esto no tiene solución. No, desata tu fe. No te quejes, no murmures. Ve el problema como Dios lo ve. Ve las cosas como Dios las ve. Sí, porque acuérdate que fiel es el que prometió. Y el que promete, cumple. Él no es como nosotros, pero tenemos que desatar la fe. Segunda de Corintios 4:13, ¿qué dice? Por lo cual creí y hablé. Ok, está hablando el apóstol Pablo, por lo cual creí. Está hablando de muchas cosas. Nosotros creemos en las promesas de Dios, claro. Entonces tus desiertos, tienes que decirles tú, yo creo en lo que Dios me ha dicho. Yo creo que si Dios me está pasando por este desierto, es para apacentarme, para guiarme, para cuidarme y para llevarme a mi promesa, a mi tierra prometida. ¿Estamos aprendiendo algo? Sí. Bueno, para el siguiente domingo quiero un resumen de todo lo que les prediqué. Amén. Bueno, esos que dijeron amén, sí los escuché, Bueno, por lo cual creí y por eso hablé. Nosotros creemos
entonces nosotros tenemos que hablar. ¿Usted cree que esa es la palabra de Dios? ¿Usted cree en las promesas que Dios le ha dado? Pues comience a declararlas, comience a creerlas, comience a hablarlas, comience a decirlas. Sí, otra cosa, 3, y con esto ya termino, porque ya veo algunos que se me están durmiendo. Con estos termino este punto. Comenzamos otros 3 puntos. Amén. Queda sana. Ay, qué bueno, gracias. Hasta unos se despertaron. Que ya nos vamos, ya nos vamos. No, apenas estamos comenzando. Sí, te estoy enseñando qué es lo que tienes que hacer en los desiertos. ¿Qué tienes que aplicar en los desiertos? Mira, si tú pusiste atención en todo, créeme que cuando estás pasando un desierto, o si ahorita lo estás pasando, no hombre, va a ser pan comido. Va a ser pan comido. 3, llenándose de conocimiento. Sí, tenemos que llenarnos de conocimiento. ¿Cuántos leen la Biblia? Amén. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Eso tiene que ser un hábito. Nuestra vida tiene que ser una forma de vida. Miren, ¿a través de qué? ¿A través de qué nos llenamos de conocimiento? Bueno, a través de que cada predicación, los jueves que es de enseñanza, tráigase su libretita. Y apunte ahí lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque eso que está escribiendo, mire, no se le va a olvidar. Es más fácil que se le olvide lo que está escuchando que lo que escriba. Porque un día puede estar pasando un desierto y se va a acordar de mi predicación, o si no la busca en YouTube, ahí va a estar. Amén. Bueno, hermano, no se cobra. A lo mejor después sí. Aprovecho ahorita que es gratis. Primera de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 3:10. Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué dice? Y completemos lo que falte a vuestra fe. Ok, orando de noche y de día. Mire, le voy a dar un consejo. Hermano, no deje de orar. Iglesia, no dejen de orar. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos difíciles. No deje de orar. Y no porque lo esté profetizando. Si usted ve las noticias, si usted vio lo que pasó hace unas semanas, eso no es normal. Eso significa que algo viene. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, no oramos por nuestra ciudad, no le pedimos a Dios que nos guarde, estaremos haciendo caso omiso de lo que Dios ya nos está advirtiendo. Necesitamos llenarnos de conocimiento. A través de testimonios, prédicas, a través de enseñanzas. Lo que enseñamos aquí, tú lo tienes que guardar en tu corazón y lo tienes que escribir. ¿Por qué? Porque cuando tú estés pasando un momento difícil, es el momento de sacarlo. Es el momento de que Dios te recuerde lo que escuchaste. ¿Y qué? ¿Qué dijo Pablo? Por lo cual creí y hablé. Sí, cuando tú lees algo, lo crees, lo hablas. Sí. Todos los que te venden allá afuera, ¿qué te dicen? Mira, esta camisa nunca se te va a romper. Aunque sea china, te dicen, nunca se va a romper, independiente de la marca que sea. Te dicen, no se te va a romper. Y a la primera puesta te sientas y... ¿verdad? O la primera lavada, era café y ya parece blanca. Sí, ¿por qué? Porque ellos lo creen. Ellos te lo están declarando y tú lo crees en lo que ellos dicen. Ahora, ¿por qué no creer lo que escuchan aquí? ¿Por qué no creer lo que les enseñamos? ¿Por qué no creer lo que ustedes mismos leen en la Escritura? Pero es tiempo de hablarlo. Es tiempo de hacerlo. No queramos hacerlo cuando las cosas se pongan peor. No queramos orar cuando las cosas estén más difíciles. Mejor hagámoslo antes. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios se manifieste. Sí. Ahora, aquí en este versículo nos dice algo. Y completemos lo que haga falta a vuestra fe. Sí, pero ¿cómo? Orando de noche y de día. Aunque esté cansado y tenga sueño, ore.
¿Por qué? Porque de esa manera usted estará siendo fortalecido. Y aunque el desierto esté muy difícil, aunque haya gigantes, usted va a ver la mano de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie. No sé si dijeron gloria a Dios porque ya se querían ir o porque la enseñanza estuvo picuda. No sé. Yo creo que lo que dijo, lo dijo porque le salió del corazón. Amén. Amén. Bueno, mire, no sé si usted está pasando. ¿Me pueden ayudar con el piano, por favor? No sé si usted está pasando un desierto, pero le voy a decir algo. Lo que hoy aprendió, póngalo en práctica. Lo que hoy escuchó, créalo. Y si lo escribió, créalo y también dígaselo a alguien. Si usted no está pasando desiertos. ¿Por qué? Porque a través de los desiertos conocemos a Dios más. Le voy a pedir un favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y comience a decirle a Dios: Señor, tal vez alguna vez he murmurado, tal vez alguna vez he renegado, me he quejado por las pruebas que he tenido, por los desiertos que he cruzado. Señor, hoy te pido perdón por todo eso. Te pido perdón y yo creo que tú estás conmigo. Ayúdame a hacer las cosas como te agradan, a no tentarte, a no murmurar, a no quejarme de las cosas que tú haces, a no quejarme de las pruebas, por más difíciles que sean, a no quejarme, a creer que lo que tú has prometido tú lo harás, por más difíciles que sean las situaciones. Iglesia, por más difícil que sea el desierto, que sea la prueba, el Señor está ahí. Acuérdate que a través de los desiertos, en los desiertos se saca lo más valioso, lo más precioso. En los desiertos el Señor saca lo mejor de ti, que no saque lo peor, sino que saque lo mejor, lo que a Él le agrada, lo que Él puede usar. Señor, hoy te damos gracias. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque sabemos que en medio de los desiertos, en medio de las pruebas, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, si hay alguien que está pasando algún desierto, alguna prueba, Dios, que ellos vean tu gloria, que ellos vean tu poder, que ellos puedan vivir con fe y creer que tú les ayudarás, que podamos creer, Señor, que podamos seguir confiando en lo que tú vas a hacer. Dale gracias. Y a lo mejor en esta semana tuviste pruebas y situaciones difíciles. Dile: Señor, gracias. Gracias porque a través de eso tú me enseñaste, tú me hablaste. Gracias porque a través de eso vi tu gloria. Ayúdame a poner en práctica esta enseñanza, Señor. Ayúdame a poner en práctica, Señor, todo lo que aprendo a través de cada enseñanza que los pastores nos dan los jueves. Padre, gracias, Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso a Cristo.